Vamos a hablar sobre el ítem 3 que corresponde a instalación eléctrica para la materia de prácticas preprofesionales. Mi nombre es María Jesús Aguilera Vaca. Primeramente, ¿qué es una instalación eléctrica? Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos conductores, de dispositivos y de equipos que permiten la distribución, control y utilización de la energía eléctrica en un edificio o alguna estructura. Estas instalaciones son esenciales para suministrar energía eléctrica a los puntos de uso tanto como iluminación, los electrodomésticos, los equipos electrónicos, además de otro tipo de sistemas eléctricos. Los objetivos. Tenemos como objetivo proporcionar una guía completa y detallada para la instalación eléctrica de una vivienda de 2 pisos, asegurando la seguridad, eficiencia y cumplimiento de las normativas vigentes. También tenemos el explicar cómo diseñar el esquema eléctrico de la vivienda, incluyendo la distribución de los circuitos y la ubicación de los componentes claves, como es el cuadro eléctrico de interruptores e enchufes. Y también tenemos el proporcionar una explicación paso a paso sobre cómo realizamos esta instalación, desde el montaje del cuadro eléctrico hasta los ciertos tipos de conexiones finales, incluyendo la instalación de conductos, los cables, los interruptores y los enchufes. ¿Cuáles son los componentes de una instalación eléctrica? Tenemos el cuadro eléctrico, que es el corazón de la instalación, contiene los interruptores y otro tipo de protección. Los conductores eléctricos, que son los cables que transportan la electricidad desde un cuadro eléctrico hasta los distintos puntos de uso. Estos son de distintos tipos según la necesidad del circuito. Las canalizaciones, que son los tipos de conductos o tubos por los que pasan los cables eléctricos. Estos protegen a los cables para evitar daños mecánicos y ambientales de la construcción misma. Los interruptores y enchufes, estos controlan el encendido y apagado de las luces, además de permitir la conexión de aparatos eléctricos a la red. Los puntos de luz y toma de corriente, esto se refiere a lo que son lámparas y otro tipo de dispositivos de iluminación, y los tomacorrientes permiten la conexión de aparatos eléctricos. Los tipos de instalaciones eléctricas. Tenemos las instalaciones residenciales, que son las instalaciones de viviendas unifamiliares, apartamentos y edificios residenciales, que incluyen los componentes necesarios para el uso diario eléctrico del hogar. Las instalaciones comerciales, que son de locales comerciales, oficinas, tiendas y lugares de negocio. Estas tienen una mayor capacidad y complejidad debido a la cantidad de equipos y sistemas eléctricos ocupados. Las instalaciones industriales, que son las usadas en fábricas y en plantas de producción, son mucho más robustas y complejas debido a las altas demandas de energía del uso que se le da al lugar. Estas son las necesidades específicas de tipo industrial, es decir, que son muchísimo más complejas que las residenciales. En el procedimiento de la instalación tenemos primeramente la planificación y el diseño, que es la evaluación de necesidades que tendrá la edificación, el dibujo del plano eléctrico y el cumplimiento de normas, que quiere decir que toda esta instalación cumpla las normas de seguridad necesarias para evitar futuros accidentes. En el segundo paso tenemos la instalación del tablero principal. La instalación de este asegura de que esté bien firme y fijado. El tendido del cableado, que es la colocación de las tuberías por donde pasarán los cables, ya sea en las paredes o techos según como se haya decidido. La instalación de cajas de conexión y toma, es decir, que se colocan las cajas de conexiones donde habrá enchufes, también los interruptores y las luminarias. Estos procedimientos explicados son lo que se considera que se debería hacer según la teoría. Ahora, la conexión de luminarias y dispositivos es donde se instalan las lámparas y luminarias en los puntos designados, la instalación del tablero principal, donde se instala el tablero eléctrico, y la revisión de pruebas, donde se revisa todas las conexiones y se asegura que no hayan cables expuestos a conexiones sueltas. Y tenemos por último la finalización, que es el registro del trabajo realizado, incluyendo los esquemas y detalles de las conexiones, por si en algún futuro necesitáramos hacer un tipo de modificación, arreglo, nueva conexión o etc. Ahora hablaremos del paso a paso en nuestra experiencia en la obra de cercana Ciudad Indana Tercer Anillo. Aquí tenemos la revisión de los planos. El plano fue diseñado por una arquitecta, la arquitecta del proyecto. Vemos lo que son la tabla de las instalaciones eléctricas utilizadas, las especificaciones, la posición de las luminarias, las tomas de corriente, la caja principal de donde sale el tablero por decirlo, los interruptores, las tomas, la posición de las mismas. Este plano
fue revisado y posteriormente modificado según consideramos ya en obra que debían implementarse más. Por ejemplo, en la parte del exterior se ve en planta baja, en la parte frontal, que se utilizarán tres tomas de luz, tres fuentes de luz en los lados. Sin embargo, en el patio trasero no se cuenta con ninguna, por lo tanto se modificó durante el trayecto a implementarle tres a cada lado también. Tenemos el paso 2 y 3, que es marcar y cortar con la voladora. Una vez que ya vimos el plan anterior revisado, llegamos a la obra, marcamos la posición donde estarán los interruptores, que suele ser a 1,20 m de altura, se los dibuja, se los proyecta y posteriormente se los corta con la moladora, como se puede ver aquí en la imagen, para que pueda entrar. Este corte tiene que ser en L, esto que es el rectángulo donde entrará la caja, o ya sea la toma de corriente o el enchufe, y esto para poder facilitar la conexión de los tubos que veremos más adelante. Esto es el cómo van a hacer la conexión de la caja para el tablero de luces. Ahora tenemos colocar las tomas e interruptores. Una vez que tenemos los huecos realizados, como explicábamos, ponemos lo que son las cajas, las tomas en los distintos lugares y se ponen los tubos. En este caso, los tubos que se ven en esta imagen son más altos del borde superior porque esta es la planta alta y posteriormente realizaremos conexiones de luces en techo, entonces deben sobresalir, no necesariamente una medida específica, en este caso tenían 60 centímetros de altura, pero deben sobresalir para poder continuar con la conexión más adelante y evitar futuras fugas o que quede una cierta longitud del cable expuesto. Para también fijar esto se utiliza un poco de cemento o de masa para evitar que se caigan hacia adelante o que sencillamente cedan de su lugar de instalación, como se puede ver aquí. Ahora vemos la colocación de los ductos. Los ductos utilizados son los de 3.4 pulgadas. En este caso podemos ver en la imagen cómo se pone un tipo de ducto que está en el lado lateral de la toma. Como se puede ver ahí, en esta parte ya pusimos todos los ductos de los que saldrán cables para lo que es la instalación de techos, las distintas tramas que tendrá el techo en cuanto a luz. Y esto es cómo llegan al punto y al tablero. Los tubos que vemos hacia abajo son los que derivan hacia la planta baja, por eso se tiene en dos direcciones diferentes, para aquí hacia el techo y de aquí hacia lo que es planta baja. Otra imagen de cómo están instaladas las instalaciones. En este caso se cortó en diagonal, en algunos puntos también no solamente se corta en posición recta o a 90 grados, sino que se corta así para poder aprovechar lo máximo posible la cercanía entre dos tomas y evitar el gasto innecesario de tubería al cortar así, o de la corta de material que es los ladrillos del muro. Ahora tenemos también, continuando con la colocación de ductos, como podemos ver aquí, cómo sobresalen estos ductos, fueron doblados manualmente con un poco de calor para poder lograr este entramado en la parte de arriba y de nuestro techo. Tenemos aquí una caja que es una toma de pase de corriente, es decir, que continúe circulando. Estos van a dar lugar a la luminaria. Y ahora tenemos la realización del lechado. Después de esta de la instalación previamente vista que tenemos aquí, se sella con mezcla, como dijimos. Posteriormente se le coloca plastofor a las tomas o a los enchufes, a las cajas en vista, y se realiza el lechado con lo que es una mezcla más aligerada del mortero para posteriormente poder pasar a un revoque. Como vemos aquí, en el revoque una vez realizado el revoque, intentamos no perder la ubicación de donde está la toma o la caja para posteriormente retirar el plastofor que ya colocamos y los excesos de cemento cuando esté un poco más seca la mezcla, y que así queden perfectamente hundidos en el borde. En este caso colocamos la instalación de lo que es la caja de control. Aquí podemos verlo previamente cómo fue elaborado. Una vez picoteado se coloca así y se realiza, se tapa con mezcla el resto de los detalles que nos haya faltado. Ahora tenemos un glosario de palabras
comunes que se utilizan en lo que es la obra. Pero antes de esto voy a darles sobre un punto de vista arquitectónico en cuanto a lo que vimos del paso a paso. Primero tenemos sobre la distribución del circuito. En lo que es la planta baja, los circuitos mayormente son de iluminación, toma de corriente y electrodomésticos, y en planta alta también, pero también se tiene algunos tubos que van a ser utilizados para el sistema de climatización, que no se pueden ver en la imagen porque fue un tema que el cliente no aprobó previamente y decide realizar más adelante en la obra, pero esto sí se realiza en otro tipo de construcciones. La caja de distribución, en este caso pudimos ver que, a diferencia de lo explicado en lo teórico, fue puesta después y no al comienzo. Esta normalmente se debe situar en un lugar accesible, ya sea como un armario o cuarto técnico, y sin embargo nuestra edificación fue puesta en medio de toda la sala. Entre la capacidad se debe tener espacio suficiente para alojar los diferentes interruptores automáticos. En este caso se mezclaron 2 a 3 tomas para lograr alcanzar la cantidad necesaria de toma y no sobrepasar a las medidas que ya se habían preestablecido, porque como dijimos anteriormente, se cambió y se aumentaron luminarias, se aumentó recorrido y se aumentaron trayectorias. En cuanto a canalizaciones, se buscó canalizar y minimizar un poco las longitudes para evitar que los cables eviten interferencias con otro tipo de sistemas. Y en cuanto a la iluminación, creemos que la iluminación es la correcta, quizás un poco excesiva en lo que es la planta baja, en el sector de la sala y cocina, y también tenemos la escasez de algunas tomas de corriente en la zona de la cocina, que posteriormente durante el desarrollo de la obra se aumentaron 2 tomas más para lo que es la heladera y la campana de cocina. Entre las consideraciones del diseño tenemos la accesibilidad y mantenimiento. Como está puesta el panel de corriente en la sala, si bien es de muy fácil acceso, es también de muy fácil acceso, como decimos, que daña un poco lo que es el diseño en cuanto a arquitectura. Estos son algunos de los aspectos que consideré más importantes desde un punto de vista arquitectónico, sin escarbar demasiado en lo que es un tema de un profesional electricista. Ahora hablaremos sobre las palabras comunes utilizadas durante este tipo de desarrollo. Tenemos el chatar térmico, que se refiere a desactivar un disyuntor automático, es decir, una sobrecarga de corriente. A veces saltaban durante las pruebas del recorrido de la corriente. Se llegó a saltar el térmico en 2 ocasiones porque la potencia fue demasiada o fue la equivocada. Una chapuza eléctrica, que se refiere a una instalación eléctrica realizada de manera improvisada o poco profesional, lo que conlleva riesgos de seguridad. En un puente del Urubó, decían ellos, que se refiere a crear una conexión temporal entre 2 puntos de un circuito para solucionar un tipo de problema o realizar pruebas para ver si este problema se puede solucionar de esta manera. Esto lo pudimos ver en una de las imágenes, que se realizó un puente del Urubó de forma transversal para solucionar y generar una conexión que no será temporal sino que será definitiva, pero evitando ampliar las longitudes de los tubos, porque vienen también con cierta cantidad y no podemos sobrepasarnos, dando lugar a pérdida de material. Está que arde o estar ardiendo se refería a que la instalación eléctrica que se presentaba grandes problemas o que podían hacer cortocircuito o un sobrecalentamiento. Esto se supervisó con los electricistas, utilizando un elemento donde ellos medían el nivel de de electricidad que llegaba a ese tipo de toma para ver si hacía corto o algo así. Y también esto se revisó en los baños para evitar saltes de térmico en la parte de las duchas que van a ser eléctricas. Entonces, esos serían todos mis aportes en cuanto a la instalación eléctrica. Muchas gracias.